Me parece importante comenzar mencionando que esta frase es de un chico que ahora tiene 26 y está trabajando más arduamente en sí mismo, pero yo diría que esto empezó cuando él tenía 21 años y tuvo ese gran darse cuenta acerca de sí mismo, cuando me decía: Gisela, me acabo de dar cuenta que estoy solo, pero no solo, solito, ay no, que me siento solo, sino que estoy solo en el mundo. Y no había sentido eso nunca. Bueno, afortunadamente él lo sintió, esa soledad existencial que te he mencionado en otros podcasts, que la gente llega sola a este mundo con una tarea, quizás con un trabajo que hacer. Porque a partir de este darse cuenta que tuvo, pues comenzó entonces a ser mucho más consciente de sí mismo. En el camino, mientras iba viviendo su vida ya de adulto, tomando decisiones relevantes, pues entonces se dio cuenta de sus inseguridades, de las dificultades que tenía para tomar ciertas decisiones, de dificultades que tenía en las relaciones con las mujeres. Entonces, bueno, vino otra crisis ya más actual y por supuesto se dio cuenta también de que hay aspectos de sí mismo que no le gustan, que quisiera cambiar, pero no sabe cómo hacerlo o simplemente hasta le da miedo. El tema de la aceptación es un aspecto de la autoestima, ¿sí? Que es bastante complejo porque, bueno, como forma parte de la autoestima, ya sabes que nuestra autoestima se forma a partir de una gran cantidad de mensajes externos al principio, porque no tenemos la capacidad de hablar, porque no tenemos la capacidad para procesar mucha de la información que recibimos del entorno, pero es información que va quedando allí registrada en el cerebro y va formando eso que llamamos la autoimagen o la identidad personal, o también le llamamos el autoconcepto, que engloba todos estos elementos de imagen física, de personalidad, de cómo me veo a mí mismo desde lo mental, ¿ok? Dentro de mi propia mente, cómo me veo. La importancia del autoconcepto que nos formamos a partir de toda esa información externa, primero de los padres, luego de los compañeros, en la escuela, del entorno social en general, es que es difícil de modificar, está muy arraigado en la mente. Y ese autoconcepto es el que determina muchos de nuestros comportamientos en la vida adulta, aun cuando nuestras acciones no se correspondan con la realidad que estamos viviendo. Entonces, claro, cuando ya no hay congruencia o no hay correspondencia con la realidad, es allí donde empiezan a sentirse los conflictos internos o las disonancias cognitivas, como le llamamos también en psicología, o los resultados que nosotros esperamos no se dan a pesar de que hagamos ciertas cosas, y entonces se empiezan a disparar ciertos sentimientos, ciertas creencias que pueden llevar a la gente entonces a revisarse, entendiendo que el problema como que soy yo porque no consigo lo que quiero a pesar de lo que estoy haciendo. Entonces al final la gente empieza como a sentir que hay aspectos de su personalidad o aspectos de sí mismo que pueden estar en deficiencia, que pueden estar desordenados. Y básicamente, sí, para trabajar en la aceptación personal, pues entonces hay que entender que tenemos aspectos que nos gustan, otros que no nos gustan, aspectos positivos, los que llamamos negativos, pero todos forman parte de la integralidad que somos. Hay una frase de la psicóloga española Grela Bravo que me gusta mucho, ¿verdad? Para poder explicitar esto que somos los seres humanos, ¿sí? Somos como un montón de piezas que no siempre encajan, pero no sobra ninguna, ¿sí? Nosotros somos una totalidad, a pesar de que a veces no estemos tan satisfechas o satisfechos con nosotros, no nos falta nada. Es como si esas piezas estuvieran desordenadas, y el trabajo de aceptación precisamente implica ordenar
todas esas partes de mí mismo o de mí misma para poder funcionar de una forma más sana y ser una persona mucho más exitosa en la vida y lograr todo lo que se quiere. Esto que llamamos el autoconcepto, la autoimagen o lo que sería esta fracción de la autoestima, en realidad, como todo lo que tiene que ver con la conducta humana, involucra una tríada muy importante que es la que se va a trabajar en terapia y por eso debe ser abordado o acompañado este proceso por profesionales de la psicología de la salud mental. Esta tríada entre pensamientos o creencias, la conducta o las acciones e inacciones que nos van moviendo en la vida y las emociones y los sentimientos siempre trabajan juntas. Pero desde el punto de vista terapéutico podemos abordar esto a través de cualquiera de estas partes, según el momento, según el objetivo, según la personalidad, etc. Pero siempre debemos considerar que los cambios personales implican revisar estos tres aspectos o que se van a mover estos tres aspectos de la vida de los seres humanos y de allí la importancia de ir a la terapia, que es lo mejor, porque si no la gente sigue trabajando por fracciones, por pedacitos, una parte, una habilidad, etcétera, que en algún momento sí puede funcionar, pero el resultado no se va a ver concretizado como la gente quiere porque debemos abordar todos estos aspectos desde el punto de vista terapéutico. Y lo que ya implica el trabajo propiamente dentro de la consulta es abordar, hacer tareas o revisar temas que tienen que ver con la autoimagen física y mental que nosotros tenemos. Todo lo que tiene que ver con las actitudes, ¿sí? Cómo yo hago las cosas, cómo es mi manera de ser en el mundo y por supuesto nuestras relaciones sociales o con el entorno, que de alguna manera es lo que nos va dando información también de cómo somos, cómo estamos en este mundo. Como es un tema complejo, yo voy a aprovechar como siempre en estos podcasts para hacerte una invitación y que vayas a mi página web, laculpaestuya.com, y busques la serie que yo llamé La verdadera autoestima, porque este concepto que es muy de psicología, que se trabaja con cierta ligereza en otros contextos, pues requiere una comprensión mucho mayor de todo lo que involucra y por qué a veces puede ser trabajoso o toma tanto tiempo mejorar la autoestima, ¿sí? Es por la complejidad de todos estos procesos mentales que están involucrados. Entonces, en esa serie de audioayudas, la verdadera autoestima, te voy explicando las partes, vamos a decir así, que lo tenemos que segmentar es para que la gente lo pueda entender, pero para que tú vayas comprendiendo de qué va eso que es la autoestima y qué aspectos hay que ir trabajando en la terapia. Ahora bien, ¿por qué yo hago siempre tanto énfasis en que estos cambios o estas búsquedas más existenciales tienen que ser acompañadas de la ayuda profesional? No solamente porque soy psicóloga y es mi área, sino que básicamente es un trabajo largo, profundo, pero es absolutamente individual, ¿sí? Entonces, en psicología hay muchos métodos, muchas maneras de abordar la conducta humana y cada quien va buscando la que mejor le resuene, con la que haga clic para hacer el trabajo personal. Pero cualquier escuela terapéutica siempre va a implicar hacer tareas terapéuticas, ¿sí? Hay unas tareas que hay que hacer fuera de la consulta para que la gente pueda ver el resultado, que ocurra algo y obtener de allí un feedback que es con el que vamos a trabajar dentro del consultorio. Si no hay acciones concretas, pues difícilmente va a haber un cambio. Entonces, de allí la importancia de que estas tareas sean asignadas, sean revisadas por profesionales de la salud mental que manejan toda una teoría al respecto, ¿ok? No es que tampoco vamos a aplazar a la gente en las tareas. El hecho inclusive de que no se hagan o de que se pospongan o de que a la gente se les olvide hacerlas ya nos está
Hablando también nos está dando información del proceso de cómo va la gente con ciertos temas. La otra cosa importante en términos psicológicos es que los seres humanos tenemos muchas maneras de aprender. Podemos aprender por ensayo y error, por asociación de ideas, por condicionamiento, por imitación y modelaje. Pero una de las más importantes formas de aprendizaje es lo que llamamos el aprendizaje por descubrimiento. Cuando tenemos esos insights, esos darse cuenta o como le llaman ahora los aha moments, ¿sí? Que tienen que ver entonces con una información de diferente tipo, de diferente nivel o de varios tipos inclusive que nos llevan a darnos cuenta por el feedback que vamos recibiendo cuando hacemos algo y entonces de allí descubrimos algo importante acerca de nosotros. En el trabajo de mejora de autoestima, digamos que las formas más importantes de aprendizaje o que se requieren para que hayan cambios es por ensayo y error y por descubrimiento. Y claro, a la gente no le gusta ensayar y equivocarse, pero es que es necesario que haya un resultado erróneo para entonces poder revisar qué fue lo que no se hizo o dónde estuvo la deficiencia o qué fue lo que no se vio, que no se logró el resultado. Y siempre igual va a haber aprendizaje. Por eso es una forma de aprender. El otro tema relevantísimo que tenemos que revisar siempre en el contexto terapéutico son los deberías. La verdad es que para muchas personas las inseguridades tienen mucho que ver con el no confiar en el propio criterio y por lo tanto se vive en función de las expectativas de los demás. Por una parte, porque lo aprendemos en casa, la autoridad, los padres nos asignan, ¿verdad?, unas obligaciones o la dinámica familiar gira en torno a hay que hacer esto, tienes que hacer esto, debes hacer esto, no deberías hacer tal o cual cosa. Y eso implica entonces que la gente está en una posición a veces más de sometimiento y bajo el control de la expectativa, en este caso de los padres, pero puede ser de otras personas, cuidadoras, hermanos mayores, etc. ¿Ok? Entonces vivir en función de las expectativas de las otras personas va a tener un impacto importante o hay que revisarlo dentro de la terapia porque allí ya nos vamos dando cuenta de que a la persona le cuesta asumir las decisiones o no elige realmente lo que quiere hacer, sino que termina haciendo lo que los demás quieren. Entonces es como que la gente está viviendo unos mandatos y ni siquiera se cuestiona el origen de esos mandatos sociales, sino que simplemente va y los vive. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ya tú eres un adulto y sales al mundo, te das cuenta de que eso que no debías o sí debías hacer no te está dando lo que tú quieres. Y ahí empieza ese conflicto interno, como que algo está pasando que yo no logro lo que quiero a pesar de que estoy haciendo lo que me decía. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales empiezan a disparar estos procesos de no sé quién soy, no me acepto, no me siento segura, no sé qué hacer y es lo que muchas veces va a llevar a la gente a la terapia. Adicionalmente, otro de los trabajos que tenemos que hacer dentro de la terapia y por qué asignamos esas tareas terapéuticas fuera del consultorio es porque la persona tiene que comprobar sus creencias y sus ideas, ¿ok? Por supuesto, cuando llegan a la consulta, las creencias negativas están más que comprobadas, ¿sí? Pero si la persona ya está convencidísima de que si hace tal cosa, el resultado va a ser este y va a ser negativo, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? De la misma forma, entonces, podemos comprobar otras creencias y otras actitudes más positivas, pero se necesita que la persona salga a la realidad y haga la prueba. No lo podemos hacer dentro del consultorio, por eso mandamos estas tareas y de allí obtenemos el material con el que se trabaja en la consulta. Es necesario hacer esta comprobación porque de plano ya eso implica correr riesgos, ¿sí? Entonces lo primero con lo que se va a enfrentar la gente que está buscando aceptarse es el miedo a descubrir quién es
o el miedo a descubrir lo que se siente ser y hacer lo que realmente quiere hacer. Y como es un riesgo, también por supuesto va a ser una sensación o va a generar una sensación o una idea de peligro. Pero la verdad es que nosotros no le mandamos tareas a la gente que las ponga en peligro, ¿sí? Todas las cosas que sugerimos o asignamos o acordamos con la persona que hagan afuera es porque se pueden hacer, no representan ningún riesgo y evidentemente la persona tiene la capacidad de hacerla, porque es que si no, ni siquiera consideraríamos esa opción para asignarla. Aparte de eso, el que la gente haga las tareas y vaya y pruebe, significa también que se tiene que confrontar o se van a disparar ciertos sentimientos y emociones que es necesario identificar para poder aprender a manejarlos o gestionarlos de una forma efectiva. Además, para poder hacer la asignación de tareas, debemos revisar la historia personal, qué otras experiencias similares ya ha vivido, con cuáles resultados, porque hay un background, hay una información allí de respaldo que ya la gente trae, no salimos a vivir la vida como un lienzo en blanco. Además, hay que tomar decisiones, que es uno de los problemas más comunes dentro de los pacientes, los procesos de toma de decisiones. Entonces, ese es otro proceso que generalmente se suele abrir en este proceso de aceptación, porque toda decisión va a implicar consecuencias. Entonces, bueno, a veces la gente como que no está tan dispuesta o no está tan preparada para asumir esas consecuencias. Y además, porque en la consulta a veces hay que prepararse para poder hacer esas tareas, desarrollando o aprendiendo ciertas habilidades, ciertas destrezas, dentro de las que incluyo, por supuesto, las habilidades sociales, que son muy importantes. Entonces, es como dentro de todo este trabajo ir ordenando todos esos resultados, todas las comprobaciones, qué es lo que ha pasado, y ese orden que es interno, que es psicológico, pues requiere el acompañamiento profesional, porque tenemos los métodos para hacer ese trabajo y que realmente resulte productivo para la persona. Si yo te digo todo esto, oye, pareciera que eso es mucho trabajo, ¿verdad? Eso de aceptarse a sí mismo o a sí misma, sí. En realidad es el trabajo de la vida probarse a sí mismo. Y claro, parece mucho trabajo y quizás por eso la gente busca otras alternativas un poco más rápidas y económicas, entre comillas, ¿sí? Desde probar maticas que llevan a una supuesta revelación gracias a los efectos alucinógenos de las maticas, o puedes utilizar meditaciones, otras terapias alternativas, ¿sí? En esa búsqueda de entenderse y ordenarse para poder aceptarse. Yo personalmente no estoy en contra de que la gente utilice esas terapias alternativas, no las maticas alucinógenas, ojo, jamás voy a estar de acuerdo con eso. Pero no estoy en contra de eso, porque más bien puede resultar un complemento efectivo dentro del tratamiento, y experiencias adicionales que la gente puede tomar para este trabajo. Si la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para aceptarme? Bueno, ¿cómo haces para aceptarte si no es viviendo la vida, experimentándola, probándola, lanzándote a una serie de experiencias, ¿verdad? Que siempre van a involucrar el cuerpo, la mente y el corazón. Y a partir de esas experiencias es que se da ese proceso de autodescubrimiento para que tú decidas qué te gusta, qué no te gusta, con qué te quedas, qué incorporas, qué desechas de tu vida, hasta que te sientas completamente satisfecho o satisfecha. Pero mientras se hace todo eso, pues hay que disfrutar la vida, ¿sí? Y justamente de eso se trata la autoaceptación. Es hacer lo mejor que tú puedas el proceso de autodescubrimiento mientras te lo disfrutas, pero apoyándote en otras personas y especialmente en la terapia psicológica.